Amigos, muy buenas tardes. Un comentario, generalmente yo platico con actores políticos, en esta ocasión quiero platicarles algo personal, pero creo que es de interés. Cuando una persona X, un ciudadano que no se dedica a la política, como es mi caso y el caso de ustedes, nuestra vida privada es sagrada. Sin embargo, la misma ley estipula que cuando el interés general se ve afectado, la vida pública, ya la vida privada del hombre público no es privada. Hace muchos años en Celaya conocí a una persona de nombre Miguel Ángel Chico Herrera. Él era director de un periódico, El Sol del Bajío. Estoy hablando de muchos años, creo que ese año todavía estaba el gobernador Corrales Ayala del PRI, así que estamos hablando de más de 20 y tantos años. En esa ocasión él abandonó el periódico para tratar de buscar una candidatura por el PRI a la presidencia municipal, misma que perdió. Después buscó y trató de ser diputado federal por el PRI en Celaya, misma que perdió. Después trató de ser gobernador del estado y perdió a una forma tan abrumadora que el PRI casi pierde el registro ante el gobernador Oliva. Y actualmente buscó la senaduría, misma que tiene, pero también por derrota, porque no ganó. Ganó Juan Carlos Romero y él pierde y entra por una extraña fórmula que se llama de primera minoría. Fue presidente del PRI gracias a que el licenciado Buentilo Vega lo sacó de la oscuridad en que se encontraba, junto con la licenciada Botello. El licenciado Buentilo Vega los hizo líderes del PRI. Y resulta que yo siempre, en la política cambia, en ocasiones trabajamos con un lado, con otro. Y en esa ocasión estaba yo con el licenciado Buentilo Vega, con los tiempos del licenciado Labastida jugó y perdió la candidatura. Pues resulta que después de un tiempo yo tuve diferencias con el licenciado Chico Herrera, debido a que la campaña de gobernador fue bastante nefasta, no se hizo campaña, se la vivieron en restaurantes, en viajes innecesarios, y la cuestión está en que el PRI perdió dramáticamente la gubernatura con Juan Manuel Oliva, una diferencia de que, a diferencia de Juan Ignacio Torres Landa, que en paz descanse, de que estuvo cerca de obtener el triunfo. Después de que llega de diputado plurinominal, Chico Herrera me busca, platicamos, rehacemos la amistad que se había visto interrumpida porque yo cuestioné su mala candidatura a gobernador, que se vio reflejada en el triste resultado para el PRI, y colaboro con él durante todo el tiempo que está de plurinominal en el Congreso del Estado. La idea era buscar la gobernatura, aunque eso era lo que aparentemente se decía, porque en realidad lo que se buscaba era lo que se tuvo, la senaduría de primera minoría. Al llegar a senador, el licenciado Chico Herrera tiene algunos cambios dramáticos en su personalidad, la soberbia lo gana y empieza a tener detalles que no eran los que uno conocía. En cierta ocasión empezaron las diferencias cuando su señora esposa, a quien respeto infinitamente, comentó que estaba preocupada porque se decía que su familia había obtenido los terrenos del Hormiguero, un cerro muy famoso de aquí de Guanajuato capital, gracias al regalo de su tío el gobernador Rodríguez Gaona. A mí se me ocurrió comentarle, como simple comentario, nada político, pues que yo era sobrino, que las tías Rodríguez Gaona tenían una papelería muy importante en 5 de Mayo y Madero en León hace 1000 años. Le hice una cronología de toda la familia Rodríguez, cómo murió el gobernador Rodríguez Gaona en su departamento en Tlatelolco, porque era muy humilde, viajaba en camión de pasajeros a México, hace 1000 años esto, ¿verdad? Yo le dije, incluso yo no lo conocí a toda la familia. Entonces la señora esposa de Chico Herrera me dijo, entonces somos primos. Para esto Miguel Ángel Chico, ya senador, cambia y se siente ofendido porque la señora dijo, es que yo no sabía en realidad la historia, mi papá me la contaba, no conocía a mi abuelito. Y Chico Herrera me dice, ¿acaso estás dudando de la palabra de mi esposa? Jamás fue mi intención ofenderlo. Posteriormente yo escribí una nota, una editorial en las redes sociales, en que yo platiqué de cómo había logrado salir de tantas derrotas el licenciado Chico Herrera. Y recordé que había tenido un tiempo en que estuvo muy mal económicamente, cuando las derrotas en Celaya. Su notaría se encontraba en la calle de La Paz, entre la casa de dos prisas muy conocidos en Celaya, Paco
Orozco Buchanan y el licenciado Carlos Chaurán, y cómo la notaría estaba cayéndose literalmente porque estaba en la falla que cubre la colonia Alameda, que la economía era muy dura, que él mismo me dijo, amigo, estamos quebrados, y yo lo hacía en el plan de ver cómo había logrado sobreponer eso, cuando él me da a entender abiertamente que su familia, ni la de él ni de su familia política, requería nunca dinero de la política, y yo le hice ver que pues cuando se perdió, pues no vi el dinero de las familias en cuestión, porque hubo momentos tan difíciles que el mismo licenciado Wintilo Vega en la campaña a la presidencia del PRI tuvo que subsidiar económicamente para su manutención familiar. Eso lo vimos todos los que trabajamos o estábamos en el Congreso del Estado en aquel tiempo. Bueno, a raíz de eso se fue enfriando la situación, cada vez fue más tensa por el cambio, y yo no sé si sería mi torpeza que yo no recordé la vocación de traición del licenciado Chico Herrera. Él persiguió políticamente y trató de expulsar a Wintilo Vega, Antonino Lemos, al entonces líder juvenil Felipe González, a Alejandro Arias, al licenciado Edgar Castro, que después fue presidente municipal de aquí de la capital, a Polo Mireles de Celaya, en fin, toda la gente que colaboró con Chico Herrera acabó siendo perseguida, incluso en los tribunales, como Wintilo Vega, que tuvo que andar amparado ante esa situación. A veces me olvidó. Le creí que era bueno, su esposa me regaló un disco con el Padre Nuestro cantado por el Papa, él me regaló un disco de Santa Rita de Casia. Resulta que al ver que ya no coincidíamos, un día se molestó mucho porque hice una apología de la licenciada Erika Arroyo, y él me dijo que no, me lo mandó decir con Héctor Corona, que no era lo correcto. Yo le dije que por la familia jamás se metería uno, que la política era otra cosa y la familia era algo distinto. Posteriormente yo hice una relativa en internet, no medios de comunicación, en mi correo personal, en que asenté algunos tratos de una persona de nombre Héctor Corona, que se había desempeñado como director de comunicación de la Universidad de Guanajuato con el doctor Arturo Lara, en que había habido algún trato del cual todo el mundo fue testigo para que el licenciado Chico Herrera pudiera acceder a las aulas universitarias a platicar con los alumnos y darle alguna información que no era secreta, simplemente la comodidad de dar la información de las estadísticas universitarias. Eso les molestó mucho, hay testigos, incluso tuvimos una reunión para tales efectos en el Hotel María Cristina, en el Salón de Juntas, donde Héctor Corona le entregó la información en video, era algo muy abierto. Tal vez no lo correcto porque lo hacía en su función pública esta persona Héctor Corona y porque Chico Herrera era diputado, con aspiraciones. Pues resulta que de todo esto hay testigos, hay lugares, hay fechas. Lo tengo que decir abiertamente, yo pertenezco a un grupo de alcohólicos anónimos. El señor Corona tuvo un accidente debido a sus problemas de adicciones. Yo logré convencerlo de ir al grupo, él me lo agradeció mucho. Y el día que estaba enfermo en su cama, me pidió que le llevara a Chico Herrera para hacer el trato. Yo lo llevé a su casa, estaba todavía con la pierna enyesada. Y sí se hizo el trato, que era un trato comercial normal. E incluso al llegar al grupo de alcohólicos en la tarde, donde siempre me daba gracias Héctor Corona de esa ayuda mía moralmente, incluso me dijo, te regalo 5,000 pesos de lo que me pagó el licenciado Chico. Algo muy normal. Tengo que romper el anonimato, pero tuve que romperlo. Y que me perdone Alcohólicos Anónimos, pero las circunstancias fueron muy graves. Posteriormente yo levanto una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para pedir un finiquito del asunto laboral con el licenciado Chico Herrera, siendo subsecretario de Trabajo del ingeniero Marco A. Rodríguez, ahora subsecretario de Gobierno del Estado. El licenciado Chico Herrera me llama y me dice, oye, te voy a dar X cantidad, no la que tú pides. Yo, claro está, la cosa es terminar en plan tranquilo. Me da uno de sus ayudantes, me dicen, nos vemos en el lugar de siempre, en un hotel que se llama Quinta Las Acácias, no es cierto, Las Alondras, que está a la salida de Guanajuato.
Llegan ellos, se disculpan de que el chico no puede asistir. Estaba yo con el abogado Mauricio Hinojosa, un prestigiado jurista de Guanajuato, otra abogada, platicando. Nos entregan el dinero, se firman los finiquitos, se firman los papeles y se retiran. Entre abrazos y sonrisas y los mejores deseos. Una vez que se retiran, llegan unas personas, me levantan y me llevan en una camioneta. Yo les pregunto qué es un secuestro. Dicen que son agentes federales. Yo les digo, bueno, la PGR está a una cuadra de aquí, de donde estamos. Nos vamos a León. Resulta que pues se trató de disfrazar como delito. Como pasó hace poquito en San Felipe de Torres Mochas, donde los empleados fueron citados para el finiquito, después se les acusó de extorsión. Afortunadamente el juez federal actuó con toda justicia, se dijo que no había elementos para el delito. Chico Herrera apeló al Tribunal Unitario, el 7º Tribunal Unitario de Guadalajara, Jalisco, ratificó que no había delito, pero han seguido las hostigaciones y las persecuciones de Chico Herrera en un plan enfermizo contra mi persona. Tal vez más molesto porque hace poquito un juez local acaba de ordenar al fiscal federal que entregue ese dinero, no a mí, sino al Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Yo tengo que comentarlo porque ya la persecución es demasiado grave, porque ya es el interés público el que se ve afectado cuando que se actúa en su declaración. Él lo hace como senador de la República, es como empieza su texto. No como persona particular. Al momento no hay problema, pero sí ha sido un hostigamiento demasiado grave, demasiado terrible para un ciudadano común y corriente de economía muy normalita enfrentar el poder de un senador priista en el poder. Yo tenía que comentárselos porque son cosas públicas, él lo hizo público, él pagó en algunos medios para que saliera la nota totalmente distorsionada, sin tomar en cuenta la opinión del juez, sin tomar en cuenta mi opinión. Y pues yo no tengo los recursos para manejar medios pagados impresos, pero gracias a Dios se inventaron las redes sociales y gracias a Dios sigue existiendo la libertad en internet en este país, y como ciudadano utilizo la red social para comentarles a ustedes todo esto que ha pasado y que pues se puede ver reflejado en el futuro, simplemente para que sepan aquellos que hagan alianza con este político, pues que sepan cuál es el futuro al parecer obligado de todo aquel que ha confiado en él. Pues era la única aclaración, el único comentario, naturalmente, que ante las amenazas, la represión, las llamadas telefónicas, pues tengo que hacer un público que hago responsable de lo que me pueda pasar a mi persona, a mis seres queridos, a mis familiares, de mi muerte accidental o en algún extraño suicidio o en cualquier forma que se dé, pues que yo haría responsable a esta persona, Chico Herrera, de lo que me pueda pasar. No necesariamente él, es a lo mejor otra persona, ¿verdad? Pero si algo pasa, pues que sea la primera persona que se investigue en caso de que algo así suceda. Era toda la molestia, amigos de YouTube. En esta ocasión quise platicar con ustedes y muchísimas gracias.